Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Jesús, en esta hora, Padre, pedimos la presencia de tu Santo Espíritu para que la guianza de nuestra vida en este momento seas tú, Padre. Pedimos que sea el poder de Dios ministrando nuestras vidas. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Tenemos un tema muy hermoso: el ángel y el asna de Balaam. Texto bíblico, Números 22, 21 al 22. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. Amén. Amén. La historia es muy hermosa. Nosotros tenemos a un Dios poderoso, el cual nos guía, el cual tiene la capacidad de hablarnos, de mostrarnos el camino. Pero muchas veces no podemos entender lo que Dios quiere de nosotros, y eso es lo que le pasó a Balaam. Permitió que un asno le hablara. Dios nos habla de muchas formas, y siempre como Balaam vamos por el camino con algo en nuestra mente o en mente, una idea propia, algo que nace en nuestro corazón, y eso nos lleva a perderlos del camino correcto. Nunca permitimos que Dios se manifieste en la vida de todo, de uno. Si permitiéramos que Dios fuera el que nos guía, el que nos marca el paso, porque Él es lámpara a nuestros pies. Pero ¿qué está pasando cuando nos perdemos o permitimos que alguien más tenga que hablarnos? ¿Será que Dios no tiene la capacidad de hablarle a cada uno de sus hijos, de guiarlos? Por supuesto que sí. Usted recibió al Señor en su corazón, un Cristo vivo que puede guiarle, que puede llevarlo de la mano en esta tierra. El problema es de qué está hecho nuestro corazón, o qué es lo que hemos recibido en nuestro corazón. Porque si tuviéramos la capacidad de escuchar a Dios, no esperáramos lo que, o no viviéramos lo que vivió Balaam. En estos tiempos modernos, aún el hombre no ha podido entender el propósito de Dios en la vida de cada uno de sus hijos, y permiten que alguien más los guíe en el error, que alguien más los engañe, y le dicen: así dice el Señor. Pero ¿cuál Señor les habla? Nosotros vemos lo que vivió Balaam. Si tenemos conocimiento y podemos obedecer a Dios, no necesitamos que, o no vamos a permitir que un asna nos hable, para que obedezcamos y podamos tomar el camino que Dios quiere que tomemos. Amén. Dice su palabra: la asna de Balaam
podía ver al ángel de Jehová, pero su dueño no tenía ni la menor ni la más remota idea quién le bloqueaba el camino. Él, cegado por su avaricia, por su maldad en el corazón, no podía ver lo que estaba sucediendo adelante de él. Esperamos que Dios nos hable, pero Él usa muchas maneras para dirigirse al hombre. Dios puede darnos un sueño, una revelación, una visión. Amén. En los tiempos que vivimos y vivimos en la gracia, Dios nos guía por el Espíritu Santo. Amén. En esa guianza por medio del Espíritu Santo, el hombre o puede entender o se puede confundir. ¿Por qué se confunde o por qué no entiende? Lo que está pasando es que no hay amor a Dios, no hay entrega, no hay estudio, no hay lectura bíblica. Amén. Si no conocemos a Dios, ¿quién nos puede llenar del Espíritu Santo para vivir con el conocimiento de Dios? Si el único que puede llenarlos y guiarlos es Dios por medio de su Espíritu. Amén. Pero si no hay espiritualidad, ¿quién nos va a guiar? Llegará un asna y nos diga qué tenemos que hacer. No puede ser eso. Usted tiene a Dios en su corazón, tiene la palabra viva en sus manos. Amén. Dijo Pablo, cerca de tu corazón está la palabra, cerca de tu boca está la palabra. Amén. Tan cerca y no podemos percibir qué nos está diciendo Dios en sus sagradas escrituras. Dios hace todo lo necesario para que el hombre vuelva al camino correcto, vuelva a vivir en una relación con Dios. Pero el hombre vive en una rebelión en contra de Dios. Cualquiera dice, yo no me rebelo en contra de Dios. Hay muchas maneras en las que el hombre o mujer se rebela en contra de Dios. Sí, amén. ¿Cuántos simplemente sienten flojera en su cuerpo y dicen, ya no voy a la iglesia? ¿Será que eso quiere Dios? No. ¿O cuántos dicen, sentí que alguien me decía ora y no lo hice? Esa es rebelión en contra de Dios. Dios de una u otra manera nos habla, nos guía. Pero la rebelión del hombre está adelante. Y permitimos que situaciones difíciles nos hagan ver que estamos equivocados. Dice la palabra de Dios en el versículo 22, y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. Él iba a donde Dios no quería que fuera. ¿Cuántos de nosotros tenemos la capacidad de escuchar que Dios no quiere que vayamos a algún lugar o hagamos algo indebido? Simplemente caminamos porque tenemos pies, porque miramos en lo natural donde nos paramos. Y aún así, viendo en lo natural, muchos tropezamos y caemos. No digamos caminar como camina el hombre en estos tiempos, que no puede escuchar la voz de Dios. ¿Usted quiere que Dios le hable? Sí. Amén. Qué hermoso tener el deseo. Si tiene el deseo que Dios le hable, Amén. agarre las sagradas escrituras y escudriñalas, Amén. porque en ellas encontraremos la vida eterna. Amén. De igual manera, ¿cuántos queremos tener visión, revelación, sueños?
sea santo. En un corazón santo donde hay espiritualidad de Dios, allí puede haber sueños, visión, revelación y todo lo que Dios tiene para nosotros. Sí, amén. Pero eso requiere algo de parte de nosotros. Dios no lo va a obligar a que lea la Escritura. Dios no lo va a obligar a que ore. El Espíritu Santo simplemente le lleva a su mente el bien que tiene que hacer. Gloria al Señor. Gracias a Dios por permitirle a un asno que le hable al hombre y avisarnos de lo que Dios quiere decirnos. Pero por el ejemplo, es bueno el ejemplo que Dios nos ha dejado cuando el asna tuvo que hablarle a Balaam. Amén. Pero ahora, el cuerpo de Cristo debería de rebosar en el Espíritu de Dios. Amén. Cuando un pueblo de Dios se mueve en el Espíritu, no hay lugar para que un asno le hable. Pero cuando no hay espiritualidad, cualquier asno le va a decir, así te dice el Señor. No es Dios grande y poderoso para mostrarle el camino. Amén. Amén. Él es santo, Él es poderoso, Él es omnisciente, es omnipresente, todopoderoso Gloria al en la Señor. vida de Dios. Dios. Amén. Y si usted recibió a un Dios omnisciente, omnipresente, todopoderoso, créale a Dios que Él le va a guiar, que Él le va a hablar, que Él le va a bendecir. Sí, amén. La situación que vivimos como pueblo de Dios es triste. Hay multitudes siguiendo a seres que no tienen conciencia de lo que hacen. Lo que nosotros no podemos entender es el por qué el hombre no ha podido recibir de lleno el poder de Dios. A veces necesitamos ver cosas malas o tristes como para ponerlos a meditar. Ahora mi esposa se queda triste porque llega mi hermano y le enseña un video y ve pura basura que predican. Malas palabras, ociosidades, cosas que no son de Dios ni pueden edificar a nadie. Y le digo, des en cuenta lo que se vive. Ahora, ¿por qué esas multitudes aplauden todas esas majaderías o cosas malas que le dicen? Porquería. Porque no hay conocimiento. Amén. Porque no sabemos quién es el Dios que mora en nosotros. El Cristo que aceptó usted en su corazón, Él no permite esas cosas, Amén. ni son de su agrado. Él es santo y por eso dijo, sed santos, porque yo soy santo. Amén. En el verso 23 dice, y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. El animal vio al ángel del Señor y tuvo temor y se apartó. Es vital que nos demos cuenta qué nos dice Dios en su palabra o a nosotros, directamente a nosotros. Sí, amén. Examinemos nuestras vidas sin necesidad que un asno tenga que guiarlos o detenerlos en el camino errado que llevamos. La meditación en quién es Dios en su vida le va a ayudar a cambiar mucho. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda
de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro lado. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino, pero el asna estaba viendo lo que el hombre no podía ver. Amén. Eso es lo que nosotros debemos de meditar. Siendo hijos de Dios, no poder ver al ángel del Señor, pero un animal que no tiene lo que nosotros tenemos, ni el amor de Dios como Dios ama a esta raza humana, pudo ver al ángel del Señor. Amén. El amor de Dios es tan grande que nunca deberíamos nosotros de separarnos del amor de Dios. Y que nunca debíamos de esperar de que sucedan estas cosas para nosotros volvernos al camino correcto. Y viendo al asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. El hombre ya no estaba consciente en sus 5 sentidos, el coraje, la maldad le había ganado. Y eso es muy frecuente en la vida del cristiano, del ser humano. Cuando se enoja, pierde el conocimiento de lo normal y obra de mala manera. El asna le tuvo temor al ángel del Señor, pero el hombre con su corazón necio no pudo percibir lo que estaba sucediendo en ese camino. Sí, amén. Ahora nosotros, teniendo a Dios en nuestro corazón, ¿por qué no percibir que Dios nos habla? Gloria al Señor. Ahora ven mucho cristiano que dice llamarse cristiano, pero jamás le sirve a Dios. Van a la iglesia cuando se acuerdan, cuando pueden, pero creemos que somos salvos. No hay amor a Dios, no hay lectura, no hay el conocimiento. El Señor dijo que escudriñáramos las escrituras. Gloria a Dios. No dijo guarda tu escritura o oye nomás lo que te predican. Es hermoso que ahorita están oyendo, pero que en el momento oportuno estén Gloria al Señor Jesucristo. pudiendo conocer a Dios por medio de sus sagradas escrituras. Sí, amén. Gloria al Señor. Hay mucho más de la historia que es simplemente lo de una bestia que habla con voz humana. Espero que algún día usted pueda comprender en lo espiritual el mensaje de Dios para toda esta raza humana, Sí, amén. o para el Gloria a cuerpo Dios. de Cristo. Amén. No es una ofensa al hombre, es una palabra que lo va a ayudar a meditar y poder buscar usted el conocimiento de Dios. El conocer a Dios lo va a hacer fuerte. El conocer a Dios le va a hacer crecer en fe. Gloria a Dios. Le va a ayudar a regenerar su corazón. Le va a ayudar a vivir santo y piadoso en esta vida. Balaam tuvo un dilema. Quería la paga. Las escrituras enseñan o señalan que él era codicioso y amaba la paga de iniquidad. Mas sin embargo, al mismo tiempo temía a Dios. ¿Qué está mostrando la palabra? El hombre quería amar a los dioses. Amén. El hombre no puede amar
a los dioses. Él quería ir porque le habían ofrecido paga, pero Dios no quería que recibiera esa paga, porque era iniquidad. Amén. Esta es la historia de la manera en que trataba de burlar la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuánto cristiano no a veces quiere burlar o pensar que Dios no le está viendo? Dios le está viendo en todo momento. Amén. Así diga, aquí no me ve mi hermano, aquí no me ve el pastor. Hay un ojo que lo está viendo. Amén. Y ese ojo es poderoso Gloria a y es Dios. el que va a decretar juicio el día de mañana. Amén. No el hermano, no el pastor, es el que lo ve con ojos espirituales. Amén. Es el momento que nosotros tengamos temor a Dios, Sí, amén. como también tengamos amor a Dios. Y dice en el verso 26, y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Ahí no había en donde pudiera apartarse el asna. ¿Cuántos cristianos son capaces de entender el propósito de Dios en su vida? ¿Cuántos podemos entender lo que Dios no quiere que hagamos? No va a estar todos los días o alguien, el ángel del Señor, para decirle no vayas, no hagas esto. Usted tiene algo propio en su corazón. Sí, amén. Amén. Usted recibió algo hermoso en su corazón. Clámele a Dios sabiduría y entendimiento. Si como a oro, a plata le buscáramos, fuera diferente la vida del cristiano. Pero Dios es último en la vida del ser humano. Primero, dinero, negocio, trabajo, familia y después Dios. ¿En dónde quedó el amor de Dios? Dios en todo momento demanda ser Él primero. Los mandamientos de Dios no son en vano ni son vanos. El mandamiento de Dios es de cumplir los mandamientos de Dios. Amén. Y el deber de todo cristiano es hacer a Dios primero. Amén. Pero dígale algo a un cristiano que dice yo amo a mi familia. Ah, viene mi hermano, mi tío, mi mamá. Dios, ¿dónde quedó? Tampoco dice las Sagradas Escrituras que no ame a su familia. Pero todo tiene un lugar. Sí, amén. Y es por eso que llegan las situaciones como las que vivió Balaam. Gloria a Dios. El asna, viendo al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. La maldad, la codicia, lo hace maltratar al asna. El hombre, en su codicia o avaricia o lo que tenga malo en su corazón, es capaz de todo. Porque la palabra de Dios dice que del corazón del hombre, así como mana la vida, del corazón manan también las malas intenciones y todo acto de maldad. Amén. Si tenemos un corazón que tiene la capacidad de hacer lo que hizo Balaam, ¿será que mora Cristo en ese corazón? No puede morar un Dios vivo en donde hay injusticia, en donde hay maldad, en donde la avaricia lo había llevado a maltratar al animal. Entonces Jehová, dice, abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado
estas 3 veces. Señor. Si el animal no le habla, era capaz de acabar con el animal. Sí. ¿Por qué nosotros debemos de permitir situaciones tan malas hasta llegar a veces a olvidarnos de Dios? Hermanos, es mi oración que nuestros ojos espirituales estén abiertos para ver lo que Dios nos muestre. Amén. Siempre le he pedido a Dios y les he dicho a ustedes, porque la visión del ministerio es grande, que un día este cuerpo de Cristo va a poder tener sabiduría de Dios. Amén. Va a poder permitirle a Dios que lo guíe. Amén. No esperemos que el asna los hable. Hablemos nosotros con Dios y tratemos de conocer a Dios para que nosotros entendamos el propósito de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Sí, amén. Nosotros tenemos un futuro por delante. Pero si es en Dios, es un futuro hermoso en donde hay mañana. Pero si vivimos en la carne, no hay mañana. Porque nadie conoce ni el día ni la hora en que vamos a entregarle cuentas al Creador. Amén. Cuando el ser humano se pone a pensar que no tiene remedio el pasado, como también un futuro es incierto, viviendo un día a la vez. Y ese día que vive a la vez tiene que estar guiados por el poder del Espíritu Santo. Gloria. Amén. Amén. Es ahí donde Él se va a manifestar hablándonos. Sí, amén, amén. Hay poder en Jesucristo. Amén. Hay mover del Espíritu Gloria a Santo. Dios. Gloria. Porque Dios es grande y poderoso. Amén. Amén. Y Balaán respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Aún hablándole no podía recapacitar. Es la dureza de corazón del hombre, que aún oyendo algo sobrenatural no podemos entender qué quiere Dios de nosotros. La ceguera espiritual del hombre y la inconsciencia que lo sujeta nos lleva a cometer tantos actos de pecado que no somos dignos de llamarlos hijos de Dios. Amén. Ahora, para que nosotros lleguemos a ser dignos hijos de Dios, caminemos conforme las sagradas escrituras nos están guiando. La palabra de Dios es viva. Cuando usted lee la escritura, medite, porque algo le está diciendo el Señor en ella. Amén. El problema más grande que tenemos los cristianos es no creerle a Dios. Porque si está ignorando la palabra viva, es porque no está creyendo en Dios. Cuando el hombre le cree a Dios, al que cree todo le es posible. Amén. Porque está creyendo en una palabra viva, en algo que le va a edificar, que le va a formar, que lo va a llevar a encontrar la salvación de su alma. Sí, amén. Amén. Siempre les he dicho, no está en mi corazón que no crezca la iglesia, pero les he dicho, no importa cuántas almas se reúnan, pero si 3 almas se reúnen que quieren ser salvos, les predicaré la palabra de Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria. Porque no es o no se mueve el poder de Dios en la multitud, sino en la obediencia del cristiano. Amén.
tenemos que buscar de qué manera podamos obedecer a Dios. Sí, amén. Y a Dios no le obedece si no lo conoce. Amén. Oímos como Job, que le dijo, de oídas te había oído. Ese es el cristiano de ahora y de todos los tiempos. Sí, amén. Oímos de un Dios poderoso, de un Dios de milagros, de un Dios de señales y de prodigios. Sí, amén. Pero no tenemos la capacidad de ser verdaderos hijos de Dios, de entregarnos de corazón. La entrega de corazón o el servicio a Dios no está en mis manos decirles esto haga. Está en el Cristo que mora en su corazón. Sí, amén. Él les va a guiar, Gloria al Señor. Él les va a bendecir. Y dice, y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam, y él vio al ángel de Jehová de pie en el camino con su espada desenvainada en su mano. Hasta entonces pudo entender el por qué el asna no caminaba, no pasaba por el camino. Y Balaam se inclinó y se postró sobre su rostro, y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado a tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido como adversario, porque tu camino es perverso delante de mí. Él le pregunta, ¿por qué has azotado a tu asna 3 veces? Si él estaba como adversario en el camino para que él entendiese el propósito de Dios. El asna me ha visto y se ha apartado de mí, de mi presencia, estas 3 veces. Si no se hubiera apartado de mí, yo te habría matado a ti, y a ella habría dejado viva. Amén. Gloria al Señor. En el amor de Dios, el asna se apartó para que aquel hombre viviera, porque Dios tenía un propósito con el hombre. Sí. Ahora, el cristiano, ¿cuántos han entendido que por un propósito estamos aquí? Amén. Amén. Nadie nace como hijo de Dios sin propósito. Todos, cuando aceptamos a Cristo, es porque hay un propósito de Dios en cada corazón. Sí, amén. Amén. Ahora, ¿se ha preguntado cuál es el propósito de Dios en su vida? Dios quiere que usted sea salvo. Dios quiere que usted lleve a más almas a que sean salvas. Gloria. Dios quiere que usted obedezca el camino que Él te está mostrando. Nosotros, en el momento que recibimos a Cristo en el corazón, tenemos la oportunidad, tenemos la bendición de no caminar a ciegas, sino iluminados por la luz del Señor. No podemos nosotros dudar del poder de Dios. No podemos nosotros permitir lo que le pasó a Balaam, Gloria al Señor. sino que ahora nosotros debemos de buscar con amor el conocimiento, la verdad de Dios. Y la verdad es la que nos hace libres. Gloria. El Señor lo dijo en las Sagradas Escrituras, Sí, amén. que la verdad os hará libres. ¿En dónde está la verdad para usted, hermano? En la palabra de Dios. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie llega al Padre si no es por Sí, Jesucristo. amén. Amén. Ahí no hay santo, no hay virgen, no hay nada más
que un Cristo vivo, que es el que va a dirigir su vida a la salvación Amén. de su alma. Amén. Gloria a Dios. El Salmo 41:4 dice: yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma porque contra ti he pecado. Ahora, el cristiano, el Hijo de Dios, recibió a Cristo en su corazón. Pídale a Dios esa sanidad de nuestra alma, esa liberación de toda cautividad para que podamos encontrar la verdad de Dios. Amén. Hemos pecado en contra de Dios y nuestra alma tiene que ser restaurada, tiene que ser sanada para poder ver, para poder oír, para poder entender cuál es el camino que Dios nos está marcando. Amén. Este es un versículo interesante, pues el salmista en este verso no está pidiendo sanidad física. Este pide sanidad interior, sanidad en su alma, lo que el médico no ve, lo que el médico no puede curar. Ningún aparato que inventen los científicos puede detectar la enfermedad de su alma. Balaam estaba enfermo de su alma y muchos cristianos vivimos mal sin darnos cuenta que nuestra alma está enferma de avaricia, de rencor, de desánimo, Amén. de desamor. Muchos no tenemos la capacidad de amarnos a nosotros mismos. Amén. El salmista pide que su alma sea sanada, pues se ve lleno de pecado y pide misericordia de Dios, enseñándonos que el malestar de una persona solo proviene de su alma. Y ahí da inicio lo físico. Nosotros, ahora que tenemos a Dios en nuestro corazón, podemos entender el por qué tanta enfermedad, por qué tanta aflicción en el mundo. Porque el hombre no ha sanado su alma. El camino que hemos tomado es la restauración nuestra. Gloria al Señor. Debemos de buscar la sanidad de nuestra alma, que nuestro corazón se desocupe de iniquidades. Si alguien de esta congregación está obrando como Balaam, pídale al Señor de su misericordia. Pídale que sane su alma, Sí, amén. que sane su mente, su corazón. Gloria al Señor. Tenemos a un Dios poderoso. Dios en ningún momento se niega a hacer algo en nosotros. Nos negamos nosotros mismos. Créale a Dios, clame a Dios y dígale, y Él puede sanar su alma. Amén. Amén. Gloria al Señor. Puede cambiar todo aquello que está perturbando nuestra vida y que puede impedir la entrada al reino de los cielos. No debemos de permitir que un asno los salva. El vivir en la obediencia a Dios le permitirá escuchar la voz de Dios. Amén. El Señor lo dijo, que sus ovejas conocían su voz, que sus ovejas oyen y conocen cuando Él les habla. Amén. No somos ovejas de su prado nosotros. Amén. No permita que un asna le hable. Clame a Dios, porque Dios es el que nos va a hablar. Dios nos va a guiar, Dios nos va a llevar por el camino correcto hasta que encontremos la salvación de nuestras almas. Amén. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría, Amén, amén. para que Dios pueda permitirnos ver
con ojos espirituales, oír con oídos espirituales. Amén. Padre Todopoderoso, Señor Jesús, ante tu presencia estamos pidiéndote, Señor, que esa mano de poder sea extendida sobre esta congregación. Hay un cuerpo de Cristo clamando a un Dios vivo, pidiendo sabiduría, pidiendo entendimiento. Ahora en tu nombre, Jesús de Nazareno, pido que derrames de tu santa unción, dando sabiduría, dando entendimiento, dando el deseo de conocer a ese Dios vivo, de conocer la verdad para ser libres, porque la verdad os hará libres. En el nombre de Jesús, bendigo este cuerpo de Cristo, bendigo todas esas almas que nos ven a distancia. En el nombre de Jesús los bendigo y pido sabiduría y entendimiento, y el poder de Dios se manifestará en esas vidas. En tu nombre, Jesús de Nazareno, levanto mis manos pidiéndote que derrames de tu santa unción sobre el cuerpo de Cristo. Y yo en tu nombre, Jesús de Nazareno, bendigo esta congregación. Yo en tu nombre bendigo la vida de cada uno de tus hijos, de todo aquel que nos ve, que nos escucha. En el nombre de Jesús, decreto la palabra bendición sobre este pueblo. En el nombre de Jesús, hay poder en la sangre de Cristo. Así hay poder en tu Santo Espíritu que se manifestará en milagros y señales. Te bendecimos y te damos gracias en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.